Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Muneo, laico comprometido, y nuestra comunidad Fuente de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Todos los días nos encontramos de lunes a sábado para hacer la liturgia de la palabra de Dios que nos propone nuestra Iglesia Católica. Hoy vamos a meditar en los textos correspondientes al martes 5 de agosto del 2025. En sala nos acompañan los hermanitos del grupo de oración de Fusagasugá. Sean bienvenidos todos los que están en la sala. Darles las gracias a todos los hermanitos que nos abren las puertas de su corazón, de sus casas, las comunidades, los grupos de oración, las parroquias. Pedirles de todo corazón que nos ayuden a compartir este video, todos los videos que hacemos cada día. Obviamente también les pedimos que oren por nosotros, que nos ayuden con su intercesión a apoyar y a respaldar este servicio. Dios les bendiga a todos los hermanitos que nos apoyan económicamente a través del NECI. No se les olvide darnos ese cariñito, poniéndole like a los videos, haciendo sus aportes, ojalá positivos. Y pues no siendo más, vamos a orar y le vamos a pedir a Papá Dios que nos dé la gracia y la sabiduría para poder entender su palabra. Así es que sean todos bienvenidos. Vamos a comenzar con oración. Buenos días para todos. Nos colocamos en la presencia de Papito Dios. Nos bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queremos pedirte, Señor, hoy que seas tú quien obres en cada uno de nosotros, que prepares nuestro corazón, que nos abajemos, Señor, para poderte mostrar, que te llevemos, Señor, con nuestro ejemplo, que seamos esos misioneros de amor que tú necesitas. Amado Señor, gracias por este nuevo mes, gracias por esta semana que nos acabas de regalar. Gracias, Señor, por este día que nos has permitido descansar y nos tienes nuevamente acá, Señor. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo, Padre del cielo y de la gloria. Estamos para ti, Señor. Tómanos, úsanos, Señor. Haz de nosotros instrumentos en tus manos para poder llevar tu mensaje. Que en este ratico que vamos a estar podamos compartir tu palabra, que podamos, Señor, sentir lo que tú nos dices, que lo apliquemos a nuestra vida, que lo apliquemos al diario vivir, amado Señor. Por eso aquí estamos, Señor, dispuestos a escucharte, dispuestos, Señor, para ti. Nos hemos preparado, Señor, porque queremos que seas tú en nuestras vidas, que seas tú, Señor, haciendo tu santa y bendita voluntad. Te adoramos, te alabamos, te glorificamos y te ensalzamos. Bendito seas, amado Señor. Jesús Dios, aquí estamos. Mamita María, sabemos que tú estás ahí al pie de tu Hijo. También pedimos tu protección, pedimos que nos arropes con tu precioso manto para que todo salga de acuerdo a la voluntad de tu adorado Hijo. Por eso, Señor, te damos gracias, bendito, alabado seas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Damos entrada a nuestras lecturas. Gracielita. Dorita, bien pueda. Del libro de los Números. En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solo a través de Moisés? ¿No ha hablado también a través de nosotros? El Señor oyó. Moisés era un hombre muy humilde, más que nadie sobre la faz de la tierra. De repente, el Señor habló a Moisés, a Aarón y María. Salid los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda y llamó a Aarón y a María. Estos se adelantaron y el Señor les habló: escuchad mis palabras. Si hay entre vosotros un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos.
a él le habló cara a cara, abiertamente, y no ponen enigmas y contempla la figura del Señor. ¿Cómo os habéis atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María estaba leprosa con la piel como a nieve. Aarón se volvió hacia ellas y volvió que estaba leprosa. Entonces Aarón dijo a Moisés: Perdón, Señor, no nos exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de carne consumida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo reconozco mi culpa. Tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé. Cometí la maldad en tu presencia. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Oh Dios, crea en mí un corazón puro. Renuévame por dentro con espíritu firme. No me arrojes lejos de tu rostro, no me quites tu Santo Espíritu. Misericordia, Señor, hemos pecado. Del Santo Evangelio de nuestro Señor según San Mateo. Después que la gente se hubo saciado, enseguida Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se les adelantara a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús andando sobre el mar. Los discípulos, viéndolo andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo, pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengáis miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo y empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, animó el viento. Los de la barca se postraron ante él, diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminaba la travesía. Llegaron a tierra en Genezaret. A los hombres de aquel lugar apenas lo reconocieron,
pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orla de su manto, y cuanto la tocaban, quedaban curados. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, vamos a dejar unos minuticos para que podamos reflexionar qué nos quiere decir el Señor en esta liturgia que está hoy muy llamativa, está muy interesante, trae mucho mensaje. Entonces, hagamos un momento de silencio y permitamos que el Señor nos hable. Bueno, ya podemos empezar a participar. ¿Quién desea empezar? A ver, que no veo manitos por ahí alzadas. Yo, Claudita, muy buenos días. Dios les Bueno, bendiga. Rosita, pues, buenos días, bienvenida. Un segundo, por favor. Ujú. Un momento. Bueno, en cuanto al Evangelio, pues miramos acá cómo el Señor nos sigue mostrando esta semana la fe, la confianza. Veníamos la semana pasada hablando de oración y de encuentro personal con Él, en esa común unión con Él, en ese encuentro personal. Y en esta semana el Señor nos va mostrando su misericordia y sobre todo que nos muestra que tengamos confianza. Que yo pienso aquí en Pedro, en los discípulos, y también me llama mucho la atención que el Señor, después de hacer este milagro, la prioridad del Señor es ir a la montaña. Sabemos que es la oración, ese encuentro con el Padre, dándole prioridad a todo esto después de haber hecho semejantes obras de milagros, la misericordia, mostrando su misericordia y la compasión que Él tiene con todos nosotros. Entonces yo pienso que aquí seguimos hablando también de esa oración y de ese encuentro personal a solas con el Señor. Y cómo va nuestra fe, pues yo pienso como a Pedro, yo no puedo, por ejemplo, decir que no, que Pedro tenía poca fe después de mirar este milagro. Y cuántas veces nosotros podemos pasar haciendo lo mismo, o sea, somos humanos y si yo pienso que si no estamos nosotros en esa común unión con Él, podemos pasar por esto mismo, de que nos llame el Señor, que nosotros le digamos sí, como lo dice Pedro, pero que tengamos dudas en medio de todas las tormentas de nuestra vida. Que le creamos, sí, que le creemos al Señor, pero yo creo que aquí es para que nosotros en ese encuentro personal con Él, la oración nos fortalece, la oración nos llena de esperanza, nos llena de gozo. La oración es la fuerza que hace posible que nosotros podamos vivir como Moisés, vivir cara a cara con el Señor. Y también me llama mucho la atención la humildad de este siervo. En nuestros tiempos, yo me acuerdo cuando estaba pequeña, uno hablaba que alguien dijera que no se podía hablar de un sacerdote y porque se hinchaba y no sé qué. Bueno, entonces pienso acá los profetas
los líderes que nos enseñan que a veces las críticas, y no solamente de los líderes, sino de cada uno de nuestros hermanos en comunidad. Aquí lo que le pasa a Aarón y a María es cosa grave, o sea, ¿dónde está cuando hay un corazón lleno de lepra, un corazón? Aquí de pronto no es tanto ni la cara de María, ni la cara mía, sino es el corazón lleno de lepra, de envidia, de ver que el otro, o sea, aquí hay muchas cosas en ese corazón de estos dos, sobre todo de María. Y eso, la crítica, el chisme, tanta cosa que se anida en los corazones. Y yo creo que aquí, y sobre todo este hombre humilde que habla cara a cara con el Señor y que es intercesor, porque Aarón le pide que interceda por María. Entonces que el Señor aquí nos dice, ánimo, soy yo, no tengan miedo. Y esa es la razón por la que el Señor hoy, yo creo que esta semana nos está diciendo que Él está ahí, que nosotros tengamos esa confianza y esa fe, que perseveremos, que no dejemos de ir a la montaña, que no dejemos de estar en su presencia, para que nosotros podamos sanar esos corazones y sobre todo mostrar la compasión del Señor, la misericordia y el amor. Amén. Amén. Muy bien. Muchas gracias a ti. ¿Quién más quiere participar? Graciela. Gracielita, adelante. Buenos días. Gracias, Claudita. Buenos días. Aquí en el Santo Evangelio nos muestra que tenemos a un Jesús cercano, ¿cierto? Él no deja de llamarnos, no deja de decirnos que no nos sentamos solos, que recordemos que Él siempre está aquí en medio de la soledad, que lo recordemos siempre como es Él, como el ejemplo que nos ha hablado, como ha venido siempre en estos días diciéndonos que tengamos esa fe grande, ¿cierto? En Él, que por muchas tormentas que hayan, ¿cierto? A veces en nuestras vidas también nos sentimos como en medio, como ese mar agitado, con problemas, con miedos, con incertidumbres. Y allí como los discípulos también nos podemos dar cuenta que ellos sintieron miedo, pero Jesús está ahí. Él no está lejos y pues a ellos no lo reconocieron en medio del miedo, así a veces también nos pasan a nosotros o a mí, ¿cierto? Que sentimos el miedo, pero en el momento debemos de pensar siempre es en la fe y en el amor de Dios y con mucha fe sintamos que Él está aquí. Entonces, ese es como el mensaje que nos deja ver, que nos dice que con firmeza, Él nos dice que ánimo, que soy yo, que no tengas miedo, qué hermosa promesa, porque estamos siempre, no estamos solos, aunque la tormenta sea tan fuerte, ¿cierto? Pero Pedro también dio un paso, y ese paso fue con desconfianza, pero cuando ya le habló al Señor, ese paso fue de fe, pero al ver el viento y las olas, pues obviamente que él dudaba, y él sentía que se hundía. Y así nos pasa también cuando fijamos la mirada en Jesús, nosotros caminamos con esa fuerza, pero cuando miramos más allá de las dificultades, de los problemas, entonces como que alejamos también esa presencia del Señor. Entonces empezamos a hundirnos. Aún así, Jesús no nos deja caer, y nos toma de la mano y nos levanta, ¿cierto? Entonces, este mensaje es claro cuando uno o nosotros o qué sé yo, todos estemos como con esas dudas, cuando nos hundamos, ¿cierto? Pues gritemos como gritó Pedro, Señor, sálvame. Y Él extenderá su mano. Él no nos juzga primero, Él nos levanta primero y luego nos ayuda a crecer en la fe. Entonces, es como el mensaje. Él sigue diciéndonos y llamándonos que no nos sentamos en esa oscuridad, ¿cierto? En esos problemas. Tengamos esa fe y esa esperanza, ese amor en Él, que Él siempre está ahí, aunque no lo veamos, pero lo tenemos en nuestro corazón, en nuestra presencia, siempre orando y siempre de la mano de Dios. Amén. Amén. Muy bien, Gracielita. Muchas gracias. ¿Quién más?
ver esta Ah, lectura. Dora, Claudita, buenos días, mis queridos hermanos, otra vez. Yo también siento lo mismo. El Señor en su palabra todo el tiempo nos está animando. No tengan miedo. Y sí, nosotros que lo dijo Rusita también, como nos permeamos por todo, entonces nosotros todo el tiempo queremos saltar de la barca, ¿no? Pero cuando queremos saltar, pues nos hundimos más. Tenemos que tener la confianza que después de la tormenta viene la calma. El Señor siempre tiene algo, tiene sorpresas para nosotros. Nos manda, yo siempre digo que nos manda regalos en estuches extraños. Hay situaciones que suceden a veces que uno dice, pero ¿por qué? ¿Pero por qué a mí? Pero cosas que uno no entiende o tiene preguntas que no encuentra la respuesta. Y a veces de la manera más inesperada, el Señor habla. Y lo mismo en la primera lectura, que también lo decían mis hermanas, la intercesión de Moisés, ¿no? Aquí nosotros ya sabemos que la oración de todos por todos es la mejor intercesión. Nosotros siempre estamos dispuestos a, a colaborar con eso, con una oración. Obvio que si las situaciones son otras, si las situaciones son de manera eh, más humana, con cosas, mm, obras de caridad, digamos. Todo eso es parte de la misericordia que tiene el Señor por nosotros y que a través nuestro Él es misericordioso con otros, con nosotros mismos. Estar como con las antenas prendidas todo el tiempo nosotros para el servicio, porque el Señor nunca se niega a nuestras peticiones, a nuestras necesidades, y es como la invitación a extender nuestra mano, nuestra oración, a servir con amor, con el mismo amor que Él tiene por nosotros. Es como siento que la Sagrada Escritura me habló hoy. Amén. Muy bien, Dorita, muchas gracias. ¿Quién más? ¿Quién más ha hablado el Señor? Bueno, mientras se van decidiendo, voy a hacer mi reflexión. Nosotros vemos en esta primera lectura, tenemos que encontrar primeramente la autoridad delegada por Dios. Nuestro Señor le delegó a Moisés, lo llamó a él para que él llevara su pueblo y lo sacara, lo llamó a una misión muy, muy importante, muy delicada, mucha responsabilidad. Entonces yo creo que aquí nos está llamando el Señor a eso, a que cuando a nosotros se nos da una misión, cuando a nosotros se nos delega un cargo, por llamarlo así, pues se debe respetar. No es un secreto para nadie que en las comunidades, en los grupos, en el trabajo, donde somos muchos, siempre se presenta la murmuración, siempre se presenta el chisme, siempre se presenta la crítica. Nunca estamos de acuerdo con la persona que nombran, nunca nos parece que es esa la persona que tenían que haber subido a ese cargo, ¿cierto? Entonces siempre estamos en eso. Aquí pues la molestia es de Dios directamente porque es como si le estuvieran rechazando a nuestro Señor el por qué colocó esa persona ahí, en este caso, por qué colocó a Moisés, por qué si a todos nos da mensajes y todos hemos hablado en nombre del Señor,
pues como porque yo no puedo también ser como Moisés, era lo que quería decir Miriam. Entonces siempre está como la envidia por delante de nosotros, siempre está esa murmuración y siempre lo hacemos con el más cercano. En este caso, pues era su hermano con el que ella siempre estaba. No es raro que dentro de las familias también se presenta eso, cuando el papá tiene más o le delega como algo al hijo mayor o a uno de los hijos que él considera que puede ser el de más confianza para él. Y siempre, siempre vamos a encontrar eso. Entonces el Señor nos hace como ese llamado que pues eso no está bien, primeramente, ¿cierto? Porque esa no es la misión del Señor, esa no es la misión para cada uno de nosotros. Estar en ese chisme, estar en esa criticadera, estar en esa murmuradera. Entonces eso pues no nos hace mejores personas. Eso no nos invita a seguir las enseñanzas de Dios. Esa no es lo que decían ahorita, es el amor. Y a eso vino el Señor, a que actuemos con amor. No quiere decir que esa persona que el Señor le delega esa autoridad no se le pueda hablar o no se le pueda corregir, porque seguimos siendo humanos y se siguen cometiendo errores o seguimos cometiendo errores, ¿cierto? Si nos han dado esa autoridad, si nos han permitido poder llegar a dirigir una nación o a dirigir un grupo, a dirigir una empresa, bueno, en el sitio donde estemos y el sitio donde nos colocaron, pues no es para que nos llenemos de ese orgullo y nos sentamos pues que ya somos los intocables y que no nadie nos puede decir nada. No, eso también pues se permite que se haga, pero hay que saber de qué manera, como nos enseñaron una vez, continuo, con tono y con tacto, ¿cierto? Hay que saber cómo vamos a decir las cosas, cómo nos vamos a referir a la persona que está, llamémoslo así, un paso o un cargo más por encima de nosotros, sin llegar a esa crítica, a esa murmuración. Yo siempre he dicho que cuando tengamos esa inquietud, cuando tengamos eso, pues hablemos directamente con la persona. De pronto, la persona obra sin darse cuenta que está ofendiendo o que está haciendo las cosas mal. Entonces, pues, como nos lo enseña también la palabra, llamémoslo a solas, hablemos con la persona y hagámosle caer en cuenta de pronto de su error o de pronto de que estamos en el error somos nosotros que lo estamos viendo desde este lado, ¿no? Entonces yo creo que es un llamado de atención que nos hace el Señor muy, muy puntual y muy efectivo, porque siempre estamos en ese error, siempre estamos cayendo en lo mismo, en el chisme, en la crítica, en la murmuración. Entonces, pues el Señor nos dice, a ver, esa no es la misión para la que te nombré, ese no es el punto, porque no solamente el que está arriba de nosotros, el que nos está dirigiendo, es el que pues tiene la misión. Todos tenemos una misión, grande o pequeña, pero tenemos una misión. Que hay uno que tiene más responsabilidad, que es la cabeza que se ve, más los que estamos debajo, los que están debajo, pues también tienen su misión, porque cada uno en su puesto tiene la misión. El que no tiene digamos, la misión grande de llevar el grupo, de llevar la empresa, de llevar la nación, es el único responsable. Todos los que estamos ahí, por eso hemos hablado también de la oración. Si no tenemos ningún cargo, pues la misión de nosotros, ¿cuál es? Orar por esa persona, para que el Señor lo siga iluminando y siga guiando el pueblo como lo tiene que guiar, en vez de estar nosotros pues pegados del chisme. Eso es lo que yo veo pues en la primera lectura. En el Salmo, pues veo un Salmo muy lindo, es el Miserere, porque es el Salmo 50, el Salmo donde David pide perdón por todo lo que él ha hecho, y me parece un acto muy lindo de humildad, un acto de reconocerse que ha pecado, un acto de que ha sido débil y que pues ha caído, ¿no? Entonces, ahí también vemos eso. Nosotros caemos en el chisme, en la murmuración. Qué bueno también nosotros detenernos y mirar y pedir perdón, porque pues eso es una ofensa a nuestros hermanos cuando estamos criticando y murmurando. Entonces vemos la relación que tiene el Salmo también con esta primera lectura, y que el Señor nos está llamando es a eso, a que tengamos esa humildad, que bajemos nuestra cabeza y reconozcamos nuestro pecado, reconozcamos lo que nosotros hemos hecho mal a los ojos de Dios, porque puede que para los ojos de los hombres está muy bien lo que hacemos, pero para Dios no. Y lo que siempre estamos buscando y lo que siempre estamos caminando es eso, no ofenderlo, no maltratarlo, porque pues nos duele cuando recordamos su pasión y muerte,
nos duele cómo lo trataron y cómo lo humillaron, y nosotros en donde nos reconocemos que estamos haciendo lo mismo. Entonces a mí sí me llama la atención, me gusta mucho este salmo, porque es donde uno se abaja y donde uno se da cuenta de que pues, realmente no somos nada y necesitamos esa misericordia, necesitamos ese perdón, necesitamos estar ahí, necesitamos estar pegados de la mano de Dios. Entonces, bueno, eso es como lo que encuentro en el Salmo, aunque encuentro muchas cosas lindas, también veo pues la generosidad del Señor, veo el Señor cómo es misericordioso, cómo nos perdona, cómo nos levanta, cómo levantó a Pedro de las aguas que se estaba hundiendo. En el Salmo también el Señor nos levanta porque nos perdona, porque nos da su misericordia. El Evangelio me parece muy hermoso. Encontré como 4 punticos a destacar. Primeramente, encontré como el peligro del orgullo, porque Pedro quiere mostrar ante sus hermanos con cierto orgullo de que él puede caminar, de que él lo puede hacer, ¿cierto? Y sale con ese ímpetu y sale como con esa energía a demostrar que él puede caminar y que él también lo puede hacer. Entonces, a pesar de su humildad, hay un poquito de orgullo, hay un poquito de su ego que quiere mostrar eso, ¿no? Y pues tampoco nos llama la atención y tampoco es bueno nosotros ser tan orgullosos y nosotros ser pues así como tan malentonados, y a veces nos pasa cuando nos nombran y nos dan un carguito, entonces ya nos sentimos grandes y ya nos sentimos orgullosos y ya pues creemos que somos los chachos de la película y pues así no es. Siempre, siempre el Señor lo que nos llama y a lo que nos pide el Señor es que actuemos con humildad, como lo vemos en Moisés, la humildad de Moisés, calladito ante las críticas, ante las murmuraciones, ante el chisme, no paró bolas. Entonces, más bien, ¿qué hizo? Más bien agachó su cabeza y empezó a orar por sus hermanos, especialmente pues por su hermana que se llenó de lepra y clamó al Señor para que no la lapidaran, porque el fin de ella era pues que la tenían que dejar morir. Pero pues la intercesión de Moisés fue benevolente el Señor y permitió que ella se pudiera sanar a los 7 días que él dio la orden y pudiera regresar al campamento y así ellos pudieran seguir a la tierra prometida. Entonces, en eso también el Evangelio está muy relacionado a que nos está mostrando que el orgullo no va para nada, que el orgullo no lo permite el Señor, que para el Señor no es agradable ese orgullo. Otro puntico que también me pareció es mirar las circunstancias, o sea, ¿por qué se hundió Pedro? Porque dejó de mirar primeramente al Señor y segundo, se recordó todos sus problemas, recordó todo y sintió ese temor al ver esas olas y al ver el mar tan bravo que estaba, pues esas son las tormentas de nuestra vida, esos son nuestros problemas, eso es lo que nos lleva a hundirnos, a perder la fe. Cuando el Señor le dice, pues cuando él le dice, ve que se está hundiendo y cuando ve que se va a ahogar, pues él pide clemencia y él le dice, Señor, sálvame. Entonces, pues listo, el Señor siempre está ahí. O sea, el Señor nos está mostrando que por qué dudamos, por qué tenemos que dudar si Él está siempre delante de nosotros, si Él está siempre protegiéndonos, Él está ahí. Entonces, le damos como más importancia a nuestra circunstancia, a nuestro problema, a lo que nos está ahogando y vamos como que perdemos la fe en un momento y decimos, no, pues no hay nadie que me solucione el problema, ¿cierto? Cuando tenemos un Dios tan grande que para Él nada es imposible. Entonces, es ver esa fe en nuestra vida diaria, dónde está marcando nuestra fe, o sea, qué es lo que estamos creyendo y en quién estamos confiando. Nosotros en este largo caminar que traemos y todavía tenemos dudas, todavía nuestra fe es tan pequeñita, como que no ha podido crecer, como que nos estancó y como que estamos ahí todavía dudando, ¿será que sí? ¿Será que si yo hago este negocio, ya oré, ya le pedí al Señor que si es la voluntad de Él, que si ese negocio me conviene, es porque Él lo permite, que si yo voy a hacer esta salida, que si yo voy a hacer este paseo, que si yo voy a hacer esta o cual situación, que si yo tengo este problema, ¿será que si mi Dios me hace el milagro? Siempre nos andamos preguntando eso, ¿no? Le clamamos al Señor, le ponemos nuestra circunstancia en sus manos
pero cuando nos devolvemos empezamos a preguntarnos, ¿será que sí? ¿Será que sí? Como que decimos, ¿será que el Señor sí es capaz de hacernos el milagro? Si no nos lo hace, empezamos a dudar, pero se nos olvida que nos ama tanto que nos da lo que nos conviene. Y ahí salimos en pelea con Él porque no agradecemos, sino que damos media vuelta y nos vamos. También encuentro esa compasión, la compasión del Señor en este momento en que Pedro duda, en que Pedro siente que vuelve a hundirse, en que Pedro vuelve a mirar a sus problemas y empieza a dudar. Ya no sabe si de verdad el que está al frente es el Señor o si es el verdaderamente un fantasma, cuando ellos nunca habían visto un fantasma y sin embargo dijeron que era un fantasma. A veces nos pasa eso, ¿cierto? No sabemos algo, pero le ponemos un nombre que ni siquiera conocemos y ni siquiera sabemos. Entonces, es esa compasión del Señor de estirar su mano y decirle, ¿por qué teme? ¿Acaso no soy yo? ¿No estoy yo acá? Y eso nos pasa. Cuando ya estamos al borde de que ya no podemos más, entonces ahí sí recurrimos a Él, después de que hemos visitado todos los brujos, después de que hemos hecho todo lo que el mundo nos ha dicho. Por último, entonces sí volteamos a mirar al crucificado y decimos, Señor, eres tú. Definitivamente no puedo con este problema, eres tú, Señor. Y al fin alguien nos dice, suelte el problema, déjeselo en las manos de Papito Dios, que Él verá qué hace. Pero es que ahí estamos, ¿no? Ahí estamos como todos los buenos seres humanos, dudando, siempre dudando. Y también encontramos en este evangelio la divinidad del Señor, porque Él es, o sea, Él es la divinidad, Él es el único, Él es el que sabe cómo estamos hechos cada uno, de qué nos hizo, porque Él es Dios. Entonces Él sabe que nosotros necesitamos de Él y por eso nunca se aparta de nosotros, porque es como nosotros los papás siempre, por más que nuestros hijos estén hechos y derechos, casados, viejos como estén, ahí estamos nosotros como papás para poderlos levantar, para poderles dar la mano. Entonces, si nosotros, como dice el Señor, si ustedes como papás saben darles cosas buenas a sus hijos, ¿qué mano nos dará Dios? Entonces, ahí es la reflexión. ¿Por qué dudamos? Ahí sí nos dice Él, ¿por qué dudan? ¿Por qué dudan? ¿Dónde está nuestra fe? Eso es lo que me inquietó preparando esta lectura. Y yo decía, ¿cuál es mi fe? ¿Qué tan grande es mi fe? Entonces el Señor nos invita hoy a eso, a que reflexionemos durante esta semana y todos los pasajes que vamos a seguir viendo. ¿Cuál es nuestra fe? ¿De qué tamaño es nuestra fe? Porque siempre que salimos vamos con esa duda, con esa fe que me va a ir bien, que si voy para Bogotá, que si será que no consigo trancón, que si será que si llego a tiempo, que si será que sí me van a atender. A ver, si el que va delante de nosotros es el Señor, si yo creo en eso, si yo salgo de mi casa convencida que delante mío va el Señor abriéndome campo y abriéndome camino, todo se me da, todo se da según la voluntad del Señor. Y no todas las cosas malas que nos pasan es porque nos las merecemos, no, sencillamente porque de algo más nos está librando el Señor. Entonces yo los invito y me invito a mí misma a que reflexionemos esta semana sobre nuestro tamaño de fe, sobre qué es lo que me hace dudar y qué es lo que no me hace llegar a los pies del Señor. Bueno, por aquí yo había visto, Amparito tenía la mano levantada. Amparito. Amparo se nos fue. Y si no, pues entonces le damos paso a Norman. Gracias, Claudita. Nuevamente para todos, muy buenos días. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Si Amparo levanta la mano, pues le damos la palabra. Los bienes terrenales, no necesariamente los bienes materiales o no solamente los bienes materiales, los bienes terrenales. Las riquezas, la tranquilidad, el orgullo, la dignidad, el buen nombre, el futuro. Hay muchas cosas que nos preocupan, que al ser humano le preocupan. Y yo diría que no está mal, como siempre lo digo, Mateo 23:23. Bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro.
por naturaleza y porque estamos aferrados y amarrados a esta tierra, pues siempre vamos a tener necesidades o siempre vamos a tener preocupaciones. Siempre, siempre. Sin embargo, eso no quiere decir que esas preocupaciones o que esos afanes o que esos miedos tengan que prevalecer en nosotros. ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Que desafortunadamente, lo de siempre, ponemos nuestras miradas en el lugar equivocado. El domingo, en el Evangelio del domingo, el Señor Jesús lo ponían a dirimir entre dos hermanos que estaban peleando una herencia. Y Jesús les dice, a ver, ¿y yo qué tengo que ver con eso? Ayer lunes, la preocupación era la comida, darle de comer a tanta gente. Y Moisés, preocupado por su pueblo. Y hoy encontramos unas personas, en el caso de la primera lectura, María y Aarón, preocupados de si eran importantes ellos o no eran importantes, si tenía validez su opinión o no la tenían, o si eran usados por Dios o no eran usados, igual que Moisés. Aún tenemos a un Pedro preocupado de si puede caminar o no puede caminar sobre las aguas. Jeremías capítulo 2, verso 13, dice, mi pueblo ha cometido un doble pecado. Me abandonaron a mi fuente de aguas vivas para hacerse sus propias cisternas, pozos rotos que no conservan el agua. Me abandonaron a mí para hacerse sus propios dioses, que no llenan, que no sacian, que no plenifican. La palabra de Dios creo que nos está insistiendo en algo muy sencillo. Uno, que tal vez sin darnos cuenta, tal vez involuntariamente, tal vez sin querer, nos alejamos de Dios, nos olvidamos de Dios, quitamos nuestra mirada del Señor, perdemos nuestra fe por andar buscando otras cosas, cosas terrenales, por no decir materiales, pero sí terrenales. Y lo segundo que nos está diciendo es que la consecuencia de ese pecado, que ese pecado tiene consecuencias. En el caso de María, la hermana de Moisés, la lepra. En el caso de Pedro, el hundirse en las aguas. Y si yo uno esto con los evangelios de lunes y domingo, creo que el Señor lo que nos está diciendo es no pierdan de vista que yo sí me preocupo por ustedes, que yo sí me afano por ustedes, que yo sí estoy pendiente de ustedes. No pierdan de vista eso. Sí, claro, las cosas terrenales son importantes, son valiosas, pero hay algo que es más valioso, hay algo que es mucho más importante. Entonces,
Donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Pongámoslo al revés. Donde está tu corazón es porque allí está tu tesoro. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que te angustia? ¿Qué es lo que ocupa tu mente, tus pensamientos? ¿Qué es lo que te mueve? Hay gente que no la mueve nada. Hay gente que no las mueve nada. Pero normalmente a nosotros, ¿qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos anima? ¿Qué es lo que nos impulsa? Y al detectar eso, al discernir eso, al saber eso, entonces sabemos dónde está nuestro tesoro, cuál es nuestro tesoro. Y yo digo, listo, está bien, descubramos cuál es nuestro tesoro. Cada uno láncese a descubrir qué es lo que a usted más le afana. Su casa, su familia, su pareja, su economía, su empresa, su trabajo, lo que sea. O sea, quisiera que no lo miráramos, que no lo satanizáramos, que no lo viéramos como malo. No solamente, no lo vean ni bueno ni malo. Solamente pongamos atención y digamos, bueno, ¿qué es lo que a mí me mueve? Pum, es esto, listo. Y ahora voy a coger esto que es lo que a mí me mueve, lo voy a poner en segundo lugar en mi vida y le voy a dar el primer lugar a Dios sobre esto que a mí me mueve. Porque si no, lo que pasa es que nos quedamos con una pelea interior, una pelea ahí en que es esto o es aquello. No, 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 no. No, no se trata de si es esto o es aquello. Se trata de qué es primero y qué es más importante. ¿Y a qué le debo de dar más importancia? Porque si a esto terrenal le estoy dando más importancia, pues me estoy equivocando. A ver, ¿qué era más importante? ¿Que Dios les hablara o por medio de quién Dios hablaba? Así, lo más importante era que Dios hablara, no a través de quien Dios hablara. Pero María le estaba dando más importancia a lo segundo. No habla también Dios a través de nosotros. Entonces María se enredó ahí en una pelea tonta, infantil, inmadura, y tome, sufrió las consecuencias. Entonces, para que nosotros podamos, vuelvo y digo, todos tenemos necesidades, todos tenemos cosas importantes en nuestra vida, valiosas en nuestra vida, y no las quite de ahí, pero por encima de eso ponga a Dios y ponga las cosas de Dios. A ver, para todos es importante el dinero, todos necesitamos trabajar, todos necesitamos producir, todos necesitamos comer, eso es importantísimo. ¿Qué tal una persona dijera, no, yo me voy a dedicar solamente a orar, no más, yo voy a orar porque a mí solo Dios me llena? Y usted ya no come, ya no prepara alimentos, no hace nada. ¿Qué va a pasar? Pues se va a morir. Si no come, se muere. Y llega al cielo y Dios le dice, venga, ¿qué pasó? No, señor, yo me dediqué a la oración y yo creí que usted me iba a alimentar.
Yo tenía fe, pero resulta que me morí de hambre, de inanición. Y el Señor le dice, bueno, si a usted tanto le importaba la oración, como se lo decía la semana pasada, ¿no leyó la Biblia en donde en 1 Corintios 3:16 dice que uno no puede atentar contra su propio cuerpo porque está atentando contra Dios? Que el que destruya su cuerpo se enfrenta a Dios. Ay, no, Señor, yo me dediqué fue a la oración. No, yo pensé que con orar era nomás suficiente. El Señor le dice, no me venga a voltear aquí la arepa. Entonces no podemos decir que solamente las cosas espirituales o religiosas son importantes. Todo es importante en el lugar adecuado, en el momento adecuado y de la manera adecuada. Todo es importante, todo es valioso. Esas esposas que por pasársela en el templo las 24 horas abandonan a sus maridos, que por Dios les va a pedir cuentas. O esos maridos que se dedican solamente a matarse el lomo, a romperse el lomo trabajando como mulas para llevar plata, porque es que lo importante es la plata, y abandonan a su esposa y abandonan a sus hijos. Dios les va a pedir cuentas. Entonces el problema es no tener la madurez para poder ubicar cada cosa en su lugar y darle a cada cosa la importancia que le corresponde. Y en el momento que corresponde. Yo tengo un amigo que para mí es una persona muy valiosa, muy especial. Le quiero mucho, le respeto mucho. Me enseñó mucho en este caminar espiritual, aprendí mucho con esa persona, con él. Pero él se dedicó a misionar, 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 misionar. Tengo entendido que venía a visitar a su esposa y a sus hijos como cada 6 meses. Su esposa se enfermó, su esposa se murió. Él no estuvo a su lado por estar misionando, por estar predicando. Y se puso bravo con Dios. Murmuró contra Dios. Hubiera sido contra Moisés, contra Dios. Se puso bravo con Dios. ¿Cómo Dios? No sé, me imagino que la queja es algo así como, ¿por qué Dios me abandonó a mi esposa y no me la cuidó? Perfectamente Dios le hubiera podido contestar, pues la verdad es que yo amaba tanto, tanto, tanto a tu esposa que le puse un ángel para que la cuidara. Pero ese ángel se dedicó a predicar y a misionar y se le olvidó que tenía una tarea también en la casa. Mi invitación es, no nos vayamos a los extremos, no nos fanaticemos, no seamos tan inmaduros, porque podemos tener mucho conocimiento, pero el conocimiento nos tiene que llevar a la madurez, al sentido común. Si no hacemos lo que nos corresponde, y si cuando hacemos las cosas perdemos de vista el propósito, el verdadero sentido de las cosas, pues nos equivocamos.
Entonces tenemos a una María peleando por pendejadas, por bobadas, por niñerías, cuando lo importante era que Dios hablara, que Dios se manifestara, que Dios condujera, que Dios guiara, que Dios orientara. Eso era lo realmente importante. Y de que vendrán dificultades, siempre las habrá, de que vendrán tormentas, siempre las habrá. Y creo que solamente las podremos sobrellevar solamente seremos capaces de caminar sobre las aguas si colocamos de verdad nuestra mirada en el propósito de Dios, en lo que Dios quiere, en lo que Dios necesita, en lo que Dios espera de nosotros. Pidámosle a Papá Dios la gracia. Pidámosle a Papá Dios eso. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser maduros, a crecer, a entender qué bueno es lo uno sin dejar de hacer lo otro, qué bueno es orar sin dejar de trabajar, qué bueno es trabajar sin dejar de orar. Que redescubramos que en nuestras vidas hay prioridades y que debemos de darle importancia a esas prioridades sin andar comparándonos con los demás, sin andar mirando si el otro hace o no hace, si es y no es. Creo que aquí hay un problema, o sea, yo creo que la palabra nos va orientando poco a poco en un problema de inmadurez que generalmente se suscita, se da en las personas que lo siguen. Y pidámosle a Papá Dios la gracia que podamos madurar y que podamos poner la mirada en el lugar correcto. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Gracias, Norman. Así es. Bueno, démosle gracias a Papito Dios por esta palabra, por esta enseñanza, por todo lo que nos habla cada día y a cada instante. Señor, gracias por todo lo que nos dices. Gracias, amado Señor, porque nos hablas tan claro al corazón, nos hablas tan claro a nuestros oídos. Señor, te pedimos que nos ayudes a hacer vida esta palabra, que nos ayudes, Señor, a poder seguir entendiendo, a que no nos quedemos con esto aquí, sino que lo tengamos durante el día, durante la semana, reflexionando y analizando, Señor, qué es lo que creemos y hacia dónde vamos. Te alabo, te bendigo, te glorifico y te ensalzo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que con la ayuda del Espíritu Santo sigamos creciendo, teniendo esa madurez espiritual para poder llegar al propósito que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Amén. Bueno, Señor, muchas gracias por este ratico que hemos podido compartir. Seguimos en tu presencia, Señor. Nos despedimos de este lugar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias a todos. Esperamos vernos mañana nuevamente. A las 8 de la mañana los esperamos. Los invitamos a que nos acompañen esta tarde todos los días en el Rosario de las 3. Todos los días tenemos una intención diferente. Todos los días estamos prestos a orar por nuestras necesidades, a ofrecer el Santo Rosario por lo que estamos necesitando. También los invitamos a que nos hagamos presentes en los grupos de oración. Tenemos grupo de oración todos los días, tenemos grupos de oración en diferentes partes de Bogotá, donde nos reunimos. También estamos en Fusagasugá, nos reunimos también los lunes, y también nos reunimos en Subia, pero la mayor parte del tiempo y todos los días en un lugar diferente en Bogotá. Pues la verdad no les doy las direcciones porque no las tengo presentes, y bueno, pero ya sabemos que en Bogotá tenemos en muchas partes donde podernos reunir y en diferentes horarios. Los esperamos para que nos acompañen, para que sigamos creciendo en la palabra del Señor. Y también los queremos invitar
a los de buen corazón que nos pueden seguir colaborando, nos pueden seguir aportando su ayuda económica para la misión, porque como todos sabemos, nuestra comunidad es una comunidad carismática, es una comunidad misionera. Antes que todos nosotros en diferentes fechas salimos a misionar, como es Semana Santa, como es en diciembre, no como el misionero que nos estaba contando Norman, no estamos todos los días, aunque esa es nuestra labor. Siempre estamos misionando, pero al más cercano, ¿no? Al que tenemos al lado, a nuestro vecino, a nuestro amigo, esa es nuestra misión, pero ya la misión larga, donde nosotros ya salimos de nuestra casa, de nuestro confort, ya lo hacemos en Semana Santa y en diciembre. Entonces, por eso recurrimos a sus corazones, recurrimos a su generosidad, que nos puedan consignar. Tenemos una cuenta en Nequi, nosotros en esa cuenta vamos aportando y con esos recursos es que podemos salir a llevar la misión, a llevar la palabra. Bueno, entonces los dejamos con esa inquietud. Si alguno está deseoso de podernos colaborar, pues nos pueden dar una llamadita o nos pueden preguntar por el grupo en donde podemos hacer esa consignación. Bueno, y no siendo más, pues entonces démosle gracias a Papito Dios, pidámosle que sea Él que siga guiándonos, que siga aumentando nuestro amor, que nos siga llevando por el camino y que podamos seguir creyendo. Nuestro número que podemos comunicarnos es el 301-551-2161. Allí nos podemos comunicar para lo que podamos necesitar, una asesoría, una contribución económica. Bueno, estamos prestos a colaborarles en lo que nosotros a nuestro alcance podamos hacer. Entonces los invitamos a todos a que tengan en cuenta que estamos siempre para servirles. Y pues no siendo más, damos gracias a Papito Dios, les damos gracias a todos ustedes por su presencia, por su asistencia, que el Señor los bendiga, los guarde, los llene con su amor y nos vemos, si no es a las 3, nos vemos mañana a las 8. El Señor los bendiga y los guarde. Muchas gracias, Dios los bendiga. Bueno. Bueno, entonces nos despedimos. Hasta mañana, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias, Amén. Claudia. Dorita, por favor, cierra la grabación. Me quitaron el mando, por favor, quien lo tenga, cierra.